ustedes. Es algo maravilloso que Dios nos permite el poder tener fuerzas, el poder tener vida, el poder contar con salud. Si hay algo que nosotros debemos considerar siempre es que las misericordias del Señor están sobre nosotros. De otra manera, hermanos míos, no sería así. De otra manera estaríamos contando otra historia. Pero sin embargo Dios ha sido misericordioso con nosotros y nosotros debemos testificar que las misericordias del Señor son una realidad en nuestra vida. Como nuestro hermano Cristóbal decía, el enfoque del culto de hoy es un atributo maravilloso. No hay ningún atributo que no sea maravilloso. De verdad que quedaba asombrado que en tan poco tiempo hizo una exposición bastante amplia de lo que es el atributo de la inmutabilidad. Yo decía, Señor, ¿me quedará algo? Pero sin embargo le damos gracias al Señor de que su Espíritu Santo nos puede guiar y que podamos comprender algunos otros aspectos que Dios en su misericordia tenga para enseñarnos hoy día. Como les decía, es un atributo que es muy necesario comprender, es algo que nosotros necesitamos ver a través de las Escrituras, porque cuando comprendemos los atributos del Señor, eso nos llevará a que nosotros podamos aplicar eso en nuestra vida. Cuando no conocemos al Señor, caminamos sin rumbo. Caminamos errantes, y una de las cosas que dice el apóstol Judas es que las personas impías, los que andan sin rumbo, sin esperanza, son como estrellas errantes. Pero sin embargo, nosotros los hijos del Señor no somos llamados a ser errantes, tampoco somos llamados a retroceder. Si ustedes se dan cuenta en las Escrituras, normalmente se menciona que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Hay otro texto que dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Mas el que retrocediere no agradará a mi alma. Dando a entender que efectivamente Dios no es un Dios que se retracta. Dios no es un Dios que de una forma puede ser de una manera y al momento cambia su forma de pensar, su forma de hacer o su forma de actuar. Por lo tanto, eso es algo que nosotros debería gatillar al punto que nosotros anhelamos eso de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos permanecer. De hecho, vamos a ver en algunos pasajes de la Escritura cómo normalmente Dios nos dice que no tenemos que ser como el viento que es llevado de un lugar a otro, que no tenemos que ser como las olas del mar, que son totalmente inconstantes, sino que nosotros debemos ser perseverantes, debemos ser constantes, debemos ser fieles. Y eso es una de las cosas que creo que vamos a aprender cuando nos introduzcamos en algunos textos. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Salmos capítulo 102. Vamos a leer del versículo 25 al 27. Así que se ponen en pie, vamos a leer este texto y luego vamos a orar para que el Señor en su gracia nos dirija. Amén. Salmo 102, versículo 25 al 27, y luego vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, que nos vamos a dar cuenta que es prácticamente el mismo texto. Amén. Salmo 102, 25 al 27, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y dice así: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hebreos 1, versículo 10 al 12, dice así: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, Dios mío. Gracias por permitirnos este día, desde la mañana temprano hasta esta hora, Señor. Reconocemos que usted ha sido con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites también como iglesia de reunirnos, Señor, con el único objetivo, Padre mío, de seguir conociendo más de usted. Necesitamos llenar nuestro corazón de su palabra, porque de la abundancia del corazón, Señor, habla la boca. Si hay algo, Dios mío, que evidenciará, Señor, que te conocemos a ti, es como dice Juan: el que dice que le conoce debe andar como él anduvo.
Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no simplemente alcance en nuestros oídos, ni tampoco solamente alcance en nuestro intelecto, sino que esta palabra, Señor, profundice en nuestro corazón. Que esta palabra sea glorificada en nuestra vida y podamos ser un testimonio vivo, Señor, de tu verdad. Seamos un testimonio vivo de la obra gloriosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida y podamos vivir, Señor, consecuentemente conforme a lo que profesamos, conforme a lo que creemos. Y si eres un Dios inmutable, que no cambia, que no muda, que no hay sombra de variación, que no actúa según su ánimo, Señor, sino que tú eres siempre el mismo, que nosotros podamos disfrutar y al mismo tiempo podamos caminar a la luz de esta verdad. Padre eterno, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que ayer Dios me permitía conversar con mi hermana María y nuestra hermana Encarnación, porque si bien nosotros ya ellas fueron presentadas como miembro, habían quedado algunas cositas que yo me había comprometido que le íbamos a ver antes de que finalmente pudieran tener participación dentro del culto. Conversábamos algunas cosas y le mencionábamos dentro de nuestros valores que tenemos como iglesia el compromiso de poder discipular a las personas, de poder enseñar a las personas la palabra de Dios, entendiendo que estamos comprometidos con el crecimiento de la iglesia. Pero sin embargo había algo que yo les enfatizaba, que el crecimiento que busca IRGS no es un crecimiento numérico. IRGS busca de que la iglesia crezca en sentido de que crezca espiritualmente. Y el crecimiento espiritual no es otra cosa que madurez, porque la madurez es lo que evidenciará que efectivamente nosotros hemos sido tratados por el Señor, porque así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso dice que la obra no comienza siendo perfecta, sin embargo la obra va a ser completada, la obra va a ser terminada, y esa obra va siendo completada, va siendo perfeccionada por la obra constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la palabra. Él es el que aplica la palabra eficazmente en nuestro corazón. Por lo tanto, la predominancia de la palabra en la vida de un creyente es algo vital, es algo esencial. No es algo secundario, no es algo que podemos nosotros dejar a un lado, porque si nosotros dejáramos de beber agua y de ingerir alimentos, hay algo seguro, vamos a morir. Y si un creyente no tiene la palabra morando en su corazón, si hay un creyente que en realidad está descuidando lo que no se puede descuidar, la verdad es que espiritualmente lo va a pasar muy mal. Puede llegar a estar enfermo en la fe, puede estar espiritualmente muy debilitado. U otra de las opciones es que simplemente se trata de una persona que ha hecho una profesión de fe, pero sin embargo, si la palabra no es una realidad en su corazón, es porque Cristo no es una realidad en su corazón. Porque recordemos que Cristo es la palabra. En el principio era el verbo. Eso en el original es el logos. Y eso traducido en algunas versiones es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, hay una inconsecuencia muy grande en donde podamos nosotros llamar iglesias y que efectivamente las personas que componen ese lugar no son personas que están creciendo espiritualmente a la luz de la Escritura. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque lo que Dios nos está permitiendo los días martes, ahora, desde el martes pasado, de poder conocer los atributos de Dios, de poder conocer las perfecciones de Dios, de poder conocer los brillos de Dios. Esos brillos no son simplemente para que nos brillen los ojos cuando podamos ver la grandeza, la magnitud, la magnificencia de Dios, sino es para que nuestro corazón brille y todo ese brillo que está en nuestro corazón sea bombeado por todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida gira en torno a las grandezas y perfecciones de Dios. Cuando nosotros exponemos los atributos no es simplemente para que nos maravillemos del expositor o para que nos maravillemos del conocimiento que pudimos adquirir. Lo que nosotros proyectamos desde el púlpito es para que nuestro corazón, todo nuestro ser, quede completamente maravillado delante de quien nosotros estamos. Y cuando comprendemos en realidad cada atributo de Dios, eso debería llevarnos en crecimiento. Ya no somos las mismas personas de ayer que no conocíamos absolutamente nada de Dios. Ahora somos personas que por la gracia del Señor podemos ir conociendo quién es aquel que nos amó. Podemos ir conociendo las virtudes del amado.
podemos ir entendiendo quién en realidad es este Dios de que pura gracia nos obró en nuestro corazón, que de pura gracia nos llamó al arrepentimiento y provocó fe en nosotros. Esa es la idea de que nosotros podamos estudiar los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, todos los brillos del Señor. Y aún más, hermanos míos, nosotros vivimos en un mundo que está continuamente sufriendo cambios. De hecho, una de las cosas que más enfatizaba nuestro hermano Cristóbal, que nosotros somos personas que cambiamos. Por lo tanto, si estamos sujetos a un mundo que está continuamente cambiando, y si los habitantes del mundo continuamente cambian, ¿será bueno entonces que nosotros confiemos en nosotros mismos? ¿Será bueno que nuestra confianza esté depositada en las personas? Si en realidad, si alguien cambia, significa que es alguien en quien no podemos confiar. Por eso la palabra dice muy enfáticamente: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el varón cuya confianza es el Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la esencia del hombre y con la esencia de quién es Dios. Si el hombre cambia, si el hombre sufre cambios, si el hombre depende de su estado de ánimo, de hecho, algo muy particular en este tiempo que se menciona mucho es la bipolaridad. Hay muchas personas que son bipolares. Usted las ve por la mañana y son los más cariñosos del mundo. Los ve por la tarde y no los pueden ver. En la mañana los aman y en la tarde los odian. En la mañana les dan un abrazo y en la tarde están dispuestos a matarlos si es posible. Entonces, hermanos míos, Dios no sufre cambios de ánimo. Dios nunca ha experimentado bipolaridad. Por lo tanto, una de las cosas que más enfatiza este atributo de Dios, esta perfección de Dios, es que Dios se distingue de sus criaturas. Dios está por encima de todo lo creado. Y una de las cosas, hermanos míos, que la Biblia hace y que muchas personas piensan de que la Biblia intenta demostrar que Dios existe, y eso es falso. Porque la Biblia nunca ha intentado demostrar que Dios existe. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. La Biblia nunca intenta convencer a los hombres. De hecho, llega a decir que el hombre que dice que Dios no existe es un necio. Porque la Biblia da por sentado que Dios existe. Lo que sí la Biblia quiere mostrar es dar a conocer quién es Dios. Darlo a conocer, no mostrar si Él existe o no, darlo a conocer y dar a conocer su voluntad. Y lo que nosotros ahora estamos conociendo a través de los atributos son sus perfecciones, son sus brillos, es la gloria de Dios mediante sus atributos. Por eso es importante que nosotros comprendamos de que como criaturas nosotros debemos depender completamente de Dios. Es una necedad confiar en nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando aconseja a Timoteo, le dice que tiene que tener dos cosas cuidado. Ten cuidado de ti mismo, le dice. O sea, ni se te ocurra confiar en ti. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Por lo tanto, ¿es sabiduría confiar en nosotros mismos? ¿Es sabiduría descansar por completo en otro hombre o en otra mujer porque se refiere a la humanidad? Claro que no. De hecho, el salmista dice en el capítulo 66, versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Lo que Él está diciendo, que la causa de que nosotros tengamos vida es Dios. La causa por la que aún nosotros perseveramos y podemos despertar, la causa por la que podemos dormir y podemos despertar por la mañana, no es nosotros y no es nada que se parezca a nosotros. Es Dios, que está por encima de toda la creación, que está por encima de todas las criaturas. Mire lo que dice Isaías 57:20, referente a los hombres. Sin Dios, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Dice que la vida de los hombres sin Dios es totalmente contrario a Dios. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no varía, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay nada, como nuestro hermano Cristóbal decía, que se pueda mejorar. No hay nada en Él que pueda empeorar, porque Él es siempre. Él nunca tuvo un comienzo, nunca tendrá un fin. Por eso la palabra dice que Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, el que es y el que era y el que ha de venir.
Al mismo tiempo, Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos habla como una persona que cuando pide, si lo hace sin fe, es una persona que no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque las personas que caminan en incredulidad son personas inconstantes, son personas que andan de un lugar a otro. Al mismo tiempo, Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice que todas las personas que no están centradas en bases sólidas doctrinales son como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Por lo tanto, claramente los hombres, todos nosotros, somos personas inconstantes, somos imperseverantes, dependemos mucho de nuestro estado de ánimo, dependemos mucho de cómo las personas van a actuar. Yo respondo siempre y cuando tú respondas. Yo voy a cumplir mi parte siempre y cuando tú cumplas tu parte. Yo voy a obedecer siempre y cuando tú obedezcas. Pero sin embargo, como Dios está por encima de su creación, está por encima de las criaturas, Él no depende de nosotros para llevar a cabo lo que Él ha determinado. Porque Dios no solamente es inmutable en lo que Él dice o en lo que Él hace, sino que su esencia es inmutable. Por eso el texto que citaba también nuestro hermano en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo el Señor no cambio. Y ese es el motivo porque el pueblo de Israel no había sido eliminado, porque Dios había dado promesas a su pueblo. Por lo tanto, la causa de que el pueblo permaneciera de pie, la causa de que el pueblo no hubiese sido completamente destruido era porque Dios no cambia. De hecho, lo que más enfatiza el apóstol Pablo, hablando de sus hermanos judíos según la carne, según la nación de Israel, él dice que si Israel fuera como la arena del mar, solamente el remanente escogido por gracia sería salvo. Él da a entender claramente que si no fuera por la gracia de Dios que no cambia, si no fuera por la gracia de Dios que no depende de nuestro actuar, Israel hubiese desaparecido. Israel no hubiese sido más. De hecho, lo mismo comenta el profeta Jeremías cuando dice, porque nunca decayeron tus misericordias, es que no hemos sido consumidos. Y uno de los salmos dice que su misericordia es mejor que la vida. ¿Y por qué la misericordia es mejor que la vida? Porque la vida se acaba, la vida se termina, pero la palabra dice que las misericordias de Dios son para siempre. ¿Y por qué son para siempre? Porque Él dijo que eran para siempre. Y nada va a hacer que Él cambie respecto a eso. Nosotros sufrimos cambios. Nosotros nacemos, nosotros crecemos, nosotros envejecemos y nosotros morimos. Él no tiene día de nacimiento. Él en ningún momento ha crecido, en ningún momento se ha hecho más fuerte, en ningún momento se ha hecho más sabio, en ningún momento Él ha tenido menos poder del que tuvo al principio. Antes de que las cosas fueran creadas, sus atributos están. Después de que las cosas fueran creadas, sus atributos siguen siendo los mismos. Nunca ha sufrido ninguna variación, ni antes, ni en medio, ni nunca los tendrá. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, él llega a decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, si hay algo que debería alentar nuestro corazón, si hay algo que debería en nosotros gatillar en una firmeza, en una confianza absoluta, es que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, nunca nosotros deberíamos dudar, nunca deberíamos estar con incertidumbre, nunca deberíamos nosotros estar con temores, porque entendemos que en realidad no hay posibilidad de que Dios cambie. No hay posibilidad de que Dios desista de algo. Dios no depende de nada externo, absolutamente de nada. Por eso la definición de la inmutabilidad de Dios me encanta, que Él no cambia en lo absoluto. En absolutamente nada Él cambia. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿podríamos decir eso de nosotros? ¿Podríamos decir de que nuestra voluntad, de que nuestra esencia y de lo que hemos dicho no cambia? Eso no es así. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, debemos ser completamente honestos, que nosotros no somos inmutables, que nosotros sí cambiamos, que nosotros sí dependemos de nuestro estado de ánimo. Una de las cosas que Pedro decía, Señor, yo a la muerte voy contigo, pero sin embargo, te conocemos.
Tú estuviste con él, no lo conozco. Porque el miedo lo hizo cambiar. El miedo lo hizo revertir esa seguridad que él tenía. Hermanos, gracias a Dios, que Dios no es como Pedro, que Dios no es como nosotros, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y Él lo hará. Él prometió y Él lo va a ejecutar. No hay ninguna posibilidad de que Dios no haga. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Yo, Jehová, no cambio. Y el primer versículo que leímos nosotros de Salmos dice: desde el principio tú fundaste la tierra. Una pregunta: ¿está intentando el salmista convencer a los hombres de que Dios es el creador? No. Él está dando por sentado: desde el principio tú la fundaste. Y los cielos son obra de tus manos. ¿En qué momento, hermanos, está intentando convencer a los incrédulos? En ningún momento. Está dando por sentado: la tierra la hizo Dios. Los cielos los hicieron tus manos. Ellos perecerán. Hermanos, ¿qué es lo más grande que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo más grande que pisan nuestros pies? No hay nada más grande que los cielos. No hay nada más grande que la tierra. Y nuestros ojos se abruman con el cielo. Y cuando vemos la tierra, nosotros somos insignificantes, somos como una gota de agua en comparación a toda esta tierra. Pero sin embargo el salmista dice: ellos perecerán, ellos se acabarán, ellos tendrán un fin, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Eso quiere decir que todos ellos están sujetos a cambio. El tiempo afectará su utilidad, el tiempo afectará su fuerza, el tiempo afectará su camino, pero sin embargo, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú, una vez más, tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Eso quiere decir que Dios no envejece, que en Dios las fuerzas no se debilitan. Por eso, al mismo tiempo, como cuando estudiamos la soberanía y vimos que la soberanía de Dios estaba muy relacionada con su omnisciencia y con su omnipotencia, porque si en realidad Dios es completamente soberano, Él tiene que conocer todas las cosas. No hay nada que se le pueda pasar por alto. Y nunca carece de poder para hacer que algo ocurra o para impedir que algo ocurra. Al mismo tiempo, si Dios es inmutable, si Él no cambia, una de las cualidades que está asociado a esto es que Él no cambia porque no hay nada que ante Él sea oculto. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos una decisión en base a lo que conocemos, pero sin embargo después aparece nueva información y conocemos algo nuevo? Decimos: es que yo no sabía esto. A Dios no le pasa eso. Dios no recibe nueva información, Él lo conoce absolutamente todo. Por lo tanto, Él es inmutable. No hay ninguna posibilidad de que una nueva información, de que un nuevo comentario, de que algo que Dios no sabía, en realidad cambió. Y al mismo tiempo de que Él es omnipotente, también está asociado con su inmutabilidad. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque cuando Él empeñó su palabra, no hay posibilidad de que algo lo revierta. No sé si ustedes se acuerdan, pero hay un momento en que Jesús dice, referente a sus ovejas, dice que las ovejas están en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Sabe lo que está mostrando eso? El carácter inmutable de Dios. Él determinó tenerlas en su mano y nadie las va a arrebatar. ¿Y cómo Él puede cumplir esa promesa? ¿Cómo podemos estar tan seguros que si somos sus ovejas nadie nos va a arrebatar de su mano? Porque al mismo tiempo el que no cambia es omnipotente. Para que alguien pudiera arrebatarnos de su mano, alguien tendría que ser más fuerte. Alguien tendría que tener la capacidad de sacarnos de ahí. Una de las cosas que yo normalmente hago con mis hijos, y es un ejemplo que lo he dado muchas veces, es que me pongo cosas en mis manos y le digo: si logras sacarlo es tuyo. Y nunca pueden. ¿Por qué? La respuesta es simple: tengo más fuerzas que ellos. El día que tengas más fuerzas que yo, me lo van a sacar. Pero mientras no tengas más fuerza, eso permanecerá ahí. Cuando Él dice: mis ovejas están en mi mano y también están en la mano de mi Padre, eso demuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nadie es más fuerte que Él. Nadie, absolutamente nadie es más fuerte que Él.
Por eso, hermanos míos, cuando de este lugar decimos que no debería haber persona más gozosa, que no debería haber persona más confiada, que no debería haber persona que camine por la calle con tranquilidad, por eso uno de los escritos de la Biblia dice que el justo camina confiado como un león, mas el impío corre sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué? Porque el justo descansa en Dios. El justo confía en Dios. Él es su fortaleza. Por eso una de las cosas que también menciona las Escrituras, en Deuteronomio 32:4, Él es llamado la roca. Y la roca, ¿sabe lo que quiere dar a entender? Muestra firmeza. Una roca es inamovible. Aunque todo el mar se esté moviendo de un lugar a otro, la roca permanece firme. La roca no varía, no cambia su postura, permanece firme aunque todo se mueva, aunque todo cambie, aunque todo sea distinto, la roca permanece en su lugar. Y Dios no está sujeto a los cambios de este mundo, Dios no está sujeto a los cambios de ánimo nuestros, y nosotros normalmente pensamos que sí. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque nosotros somos las principales personas que cuestionamos la inmutabilidad de Dios. Medite usted solo, ¿cuántas veces ha cuestionado el amor de Dios hacia su vida? ¿Cuántas veces ha cuestionado la legitimidad de que es un hijo de Dios? ¿Cuántas veces ha cuestionado si en realidad Dios lo ama tanto como ayer, porque hoy día no se comportó tanto como ayer? Los principales que cuestionan la inmutabilidad de Dios somos nosotros. Cuestionamos que Dios en realidad no cambia. Y el apóstol Pablo es un hombre que tiene muy clara la inmutabilidad de Dios. Él dice, si Dios es inmutable, entonces su amor es inmutable. Si Dios es inmutable, su fidelidad es inmutable. Si Dios es inmutable, su misericordia es inmutable. Todo en Él es inmutable. Por lo tanto, Él puede decir, por lo tanto, estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su amor es inmutable. Solo un hombre que conoce que al Dios que sirve es inmutable puede estar completamente convencido de su amor. Puede estar completamente convencido de que nada, absolutamente nada, podrá hacer que Dios se arrepienta y deje de amarnos dependiendo de nosotros mismos. El apóstol Pablo no era un hombre que confiaba en el amor de Dios por causa de su obediencia. Él nunca confió por eso. Él confió en el amor de Dios porque conocía el carácter inmutable de Dios. Él lo conocía. Dios es inmutable en su esencia. Él siempre ha existido y nunca dejará de existir. Dios no ha sufrido evolución. Dios no ha crecido, no ha disminuido poder. Él no ha crecido en sabiduría. Y como nuestro hermano Cristóbal muy bien decía, solamente Él puede decir, yo soy el que soy, nadie más que Él. Nadie más tiene esa cualidad de poder decir yo soy el que soy, el único que tiene vida en sí mismo, del que proceden todas las cosas. Nosotros dependemos de Él y no Él de nosotros. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, nosotros cuestionamos este atributo de Dios, estamos pecando. Por eso, una de las cosas que también he enfatizado muchas veces, que es algo que como creyente nos cuesta mucho. Normalmente nos llenamos de palabra de que Dios es de gracia, que solamente la gracia de Dios nos ha alcanzado, pero sin embargo cuando fallamos nos olvidamos de esa gracia y pensamos que permanecíamos por nuestra obediencia, porque nos cuesta mucho humillarnos y reconocer que el Dios de toda gracia nos perdona en Cristo. Nos cuesta mucho reconocer de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Normalmente queremos autocastigarnos y apartamos la mirada de que el perdón de Dios es por causa del sacrificio de Cristo, no por nuestro propio autosacrificio. Y nos cuesta, se nos pierde de vista este atributo maravilloso de que Dios no cambia, de que Dios no depende de nosotros, que Él no actúa según las cosas van sucediendo. Él no sufre variación. Nosotros vivimos en un mundo totalmente tecnológico. En la mañana fui a dejar a mi hijo al colegio y de la nada me pregunta, papá, ¿qué celular usabas tú en tu tiempo? Me dijo.
Yo le dije, ¿y por qué se te ocurrió preguntarme esto? No sé, me dijo, de repente se me ocurrió, ¿qué celular? Decía, ¿podías ver videos? Yo le decía, sí, pero era súper lento. ¿Y qué más tenía? ¿O tenía puras teclas nomás? Me decía. Yo le decía, no, el celular, en mi época, cuando yo era más joven, apenas uno enviaba mensajes de texto y con jugar la víbora era suficiente. Eran todos los juegos que habían. Pero sin embargo, todas esas cosas han ido cambiando. Todas esas cosas han ido en aumento y son cosas que de alguna forma nos han beneficiado. Pero sin embargo, hermanos, el mundo puede sufrir variación. Nosotros podemos sufrir variación. Pero sabe que la Biblia dice que Dios no sufre variación. La Biblia dice que Dios no cambia, que Dios no sufre ningún tipo de varianza en su vida, en su ser. Y eso es algo que nosotros deberíamos comprender de la mejor manera posible. De hecho, una de las cosas que me acordaba hoy día también, me acordaba que cuando Isaac nació, él tenía los ojos de un color. Después, cuando pasó el tiempo, sus ojos cambiaron un poco, pero seguían siendo de una tonalidad que no eran café, que el café es como el más común. Y todos pensábamos que iba a tener los ojos diferentes, pero sin embargo, cambiaron. Cuando nació tenía los ojos de un color. Pasaron los meses, los tenía de otro color, y al final ahora los tiene de otro color. Eso quiere decir que aún lo que nosotros podemos ver va a cambiar. Y mucha gente decía, oh, iba a ser como a su padre. Pero sin embargo cambió. Y hoy día eso no permanece, hermano, hasta lo que nosotros vemos más seguro, cambia. Hasta la persona que vemos más firme, cambia. Hasta el hombre conforme al corazón de Dios, en un momento determinado, cambió. Hasta los profetas que se veían más firmes, en un momento determinado dijo, Señor, soy un hombre de labios inmundos. Y habito en un pueblo de labios inmundos. Pero sin embargo, el único que permanecía siendo santo, el único que Habacuc dijo que era muy limpio de ojos para ver la maldad, era Dios. Aunque todos se corrompan, Dios no se corrompe. Aunque todos cometan injusticia, Dios no hace injusticia. Aunque todos lleguen a ser infiel, Dios permanece fiel. Aunque el mundo se caiga a pedazos, Dios sigue sentado en su trono, gobernando con autoridad. ¿Por qué? Porque solo Dios es inmutable. Solo Dios no cambia, solo Dios no muda. Solo Él no sufre variación alguna. Y cuando se habla de sombra de variación, está hablando de cómo el sol en algún momento, a pesar de todo su esplendor, a pesar de que el sol cumple el mismo ciclo siempre, en algún momento el sol va a sufrir un eclipse. En algún momento la luna tapará su luz. En algún momento la luna no permitirá que el sol alumbre. Pero sin embargo Dios no sufre eclipses. Dios no sufre ningún momento de oscuridad. Por eso Juan dice que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ningún rasgo de oscuridad en nuestro Dios. Y Él, hermanos míos, su esencia es ser inmutable. Al mismo tiempo, todo lo que Él hace, todos sus atributos son inmutables, como les decía. Si Él es inmutable en esencia, todos sus atributos son inmutables. Y ahí es donde usted entiende, no es que Dios sea omnisciente hoy y mañana no. No es que Dios cumpla hoy y mañana no. ¿Se imagina Dios fuera así? No tendría sentido orar. Es por eso que la inmutabilidad está muy asociada también con la fidelidad. ¿Le parece que es un poco similar? ¿Le parece que es un poco muy parecida? Pero sin embargo, hermanos míos, de alguna manera podemos identificar que esto tiene que ver con su esencia. Su carácter es inmutable y eso significa que no puede cambiar, pero al mismo tiempo también significa que no lo pueden cambiar. No puede Él cambiar, ni nunca nadie podrá cambiarlo, porque Él es inmutable. Yo, el Señor, no cambio. Y aunque los cielos y la tierra puedan desvanecerse, Él va a permanecer. Y aunque parezcan como un vestido viejo que en un momento determinado lo usamos y nosotros nos maravillamos, ¿cierto? Pero sin embargo, cambia. Un vestido de una novia, ¿cuánto anhelo tiene para comprarlo? ¿Cuánto esmero tiene? Pero sin embargo, eso sirve en un momento y su esplendor duró en un momento y después eso se guarda y ya no tiene el mismo uso. Pero sin embargo, los brillos de Dios no son temporales. Las perfecciones de Dios no son pasajeras. Las perfecciones de Dios son desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo en Dios es inmutable. Nada en Dios cambia y eso nos da seguridad a nosotros a la hora que doblamos nuestras rodillas.
cuando doblamos nuestras rodillas pidiendo al Señor algo conforme a su voluntad, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que Él nos oye. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso no empieza así. Dice, y esta seguridad tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué nos permite doblarnos con tanta seguridad? ¿Qué nos permite inclinar nuestro corazón con tanta seguridad? Es que Él no cambia. Él no muda, hermanos. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente le dijo a alguien, ¿sabe qué? Necesito un favor. Mañana necesito viajar a las 5 de la mañana. ¿Y me podría ir a dejar? Sí, no hay problema. ¿Qué pasó? Que esa persona tuvo que hacer otras cosas y no alcanzó a dormir tanto. Oh, tengo que ir a dejar a esa persona. El estado de ánimo ya no es el mismo, ¿cierto? Hermanos míos, Dios nunca pasa por eso. Cuando Dios determinó amarnos, a Él no le pesa amarnos. Cuando Él determinó bendecir nuestras vidas, a Él no le pesa. Por eso hay una de las cosas que está en Jeremías. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Mire lo que dice. Jeremías 32, versículo 40. Ay, se pega en esta hoja. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y escuche bien, versículo 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que Dios hace? Él hace un pacto, y ese pacto es eterno. Y Dios no sabe lo que es volverse atrás. Dios no conoce lo que es retractarse. Por lo tanto, eso a nosotros nos debería llenar de alegría, de gozo, de esperanza, de seguridad, que a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo, lo que podamos estar viendo, de alguna manera u otra. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó en el tiempo de Esther? El tiempo del pueblo judío donde estaba padeciendo. Y parece que en algún momento el pueblo judío iba a ser completamente exterminado porque habían algunas mentes que estaban planeando exterminar al pueblo judío. Pero sin embargo, el familiar de Esther, un hombre llamado Mardoqueo, él dice que de algún lugar vendrá liberación para su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios había empeñado su palabra. Y aunque hombres muy poderosos quieran maquinar, de algún lugar vendrá liberación para su pueblo. Hermanos, solamente cuando nosotros llegamos a conocer quién es Dios en su esencia, cómo su voluntad es inquebrantable, cómo Dios no sabe lo que es retractarse, cómo Dios no sabe lo que en realidad es lo que nosotros sentimos cuando hemos empeñado nuestra palabra con tanta seguridad, pero sin embargo nosotros después no somos capaces de llevar a cabo algo. ¿Sabe por qué? Porque no previmos que algo iba a suceder, no sabíamos que las cosas se iban a dar de una manera distinta. A Dios nunca le pasa eso. Una de las cosas que me hacía pensar durante este día es cuando Elías tuvo que encarar a 450 profetas de Baal. Tuvo que encararlos. ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo que se estaba yendo tras dioses falsos. Pero sin embargo, Elías, aparentemente el único profeta que quedaba de Dios, tenía que enfrentar esa situación. Una de las cosas, él tenía dos opciones. O simplemente veía que el número era sobrepasado y se iba a su casa o se iba a caminar por otra parte para no tener problemas, o la otra opción que él tenía era poder mostrarle al pueblo de Israel que el verdadero Dios era el Señor. Y él tomó esa segunda decisión. Y eso era algo bastante complejo. Pero sin embargo, ¿por qué Elías puede hacer eso? ¿Por qué Elías se atreve en realidad
a poder desafiar a 450 profetas que están diciendo de que Baal es el verdadero Dios? ¿Por qué Elías se toma el tiempo de decirle a ellos que ellos presenten primero el sacrificio? Eso le dice Elías, le da la oportunidad que lo hagan ellos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta y son precavidos en leer el texto, en un momento les dice, su Dios no le responde. Parece que él está cansado. Quizás a lo mejor no tendrá fuerzas. ¿Sabe por qué Elías dice eso? Porque sabe que su Dios no sufre cansancio. Porque sabe que su Dios nunca está ocupado para él, para su pueblo. Él tiene algo muy claro, que en realidad cuando se trata de mostrar la fidelidad de Dios, Dios siempre aparecerá. Dios siempre mostrará su fidelidad, porque una de las cosas que nosotros hemos olvidado y conversábamos con nuestras hermanas ayer, que el principal propósito o el propósito supremo de la redención no es nuestro bienestar, sino que es la gloria de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Normalmente enfocamos que todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar, es para nuestro beneficio, pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que todo es para la gloria de su nombre. Muchas veces en el Antiguo Testamento, esto no lo hago por vosotros, sino por amor de mi nombre, para que mi nombre no sea blasfemado. Por lo tanto, hermanos míos, el principal propósito de hablar de los atributos de Dios es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea honrado. ¿Y Dios será honrado por los incrédulos? ¿Dios será honrado por personas inconversas? ¿Por quién Dios es honrado? Por su pueblo. Solamente su pueblo puede honrar a Dios. ¿Y cómo el pueblo honra a Dios? Conociendo su palabra y viviendo su palabra. Como dice Salmos capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Él no depende de nada externo y nosotros deberíamos entender que la manera en que Dios se revela en su esencia inmutable es a través de su palabra. Por eso normalmente nosotros vemos crecimiento en las personas cuando se involucran con su palabra. Normalmente nosotros vemos madurez en las personas que crecen en el conocimiento del Señor Jesucristo a través de su palabra. Una persona distante de la palabra no tendrá crecimiento, porque será una persona que desconoce a Dios en su esencia, será una persona que desconoce los atributos y perfecciones de Dios y será una persona que desconoce su voluntad. Cuando nosotros no conocemos a Dios y no conocemos su voluntad, caminaremos errantes por este mundo. Una cosa es ser extranjero, es ser advenedizo, es que en realidad nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, pero otra cosa es caminar errante por este mundo. Otra cosa es caminar como si en realidad no conociéramos al Señor. Al mismo tiempo, una de las cosas que también mencionaba mi hermano, Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hermanos, la palabra a nosotros nos enseña en los proverbios que quien promete no tarda en cumplir, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Sin embargo, cuando Dios establece juramento es porque quiere mostrarle a su pueblo que Él es inmutable. Que si Él empeña su palabra, Él lo va a cumplir, Él lo va a llevar a cabo, porque no hay nada que pueda evitar que Dios cumpla su promesa. No hay nada que pueda evitar que Dios lleve a cabo su consejo, su voluntad o su propósito. O como dice Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna de las palabras que él había dicho, ninguna, absolutamente ninguna, ha faltado. Todo lo que Dios había dicho se ha cumplido. Job 23:13.
Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Hebreos 7:21. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. Eso quiere decir que Dios hizo juramento con David. Dios empeñó su palabra con David y Dios cumpliría todo lo que le había dicho a David. Es por eso, hermanos míos, ya vamos en la parte final. No quiere decir que queden 5 minutos, vamos en la parte final solamente. Por eso es importante que nosotros entendamos, pero con mucha fuerza, mucho énfasis, lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Una de las cosas, hermanos míos, que nosotros tendemos a hacer es a citar los textos. Es fácil aprendérselos. Es fácil que alguien se memorice ese texto, pero la pregunta es, ¿ese texto es una realidad en nuestra vida? ¿Será que solamente Dios quiere que seamos personas que conozcamos la Biblia de memoria? Es muy bueno y es muy útil, siempre y cuando pase de nuestra mente a nuestro corazón, siempre cuando impacte nuestra vida. Porque en realidad, ¿de qué vale que sepamos de que no es bueno confiar en los hombres? Eso significa que si su hermano le da una palabra en algo, le dice, no puedo confiar en ti porque la palabra me dice que no puedo confiar en los hombres. No está hablando de eso. Está hablando cuando nosotros descansamos en la humanidad, cuando nosotros descansamos en un hombre. De hecho, una de las cosas que inclusive puede llegar a pasar es que, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el esposo le falla a su mujer? ¿Significa que su mujer va a desfallecer? ¿Sin su marido se va a morir? Muchas personas hacen eso. Entran en depresión, ya sea la mujer o sea el hombre. Muchos se quitan la vida. ¿Por qué? ¿En quién estaban confiando? ¿En quién estaba puesta su esperanza? ¿Quién era su proveedor? ¿Era Dios o era el hombre? ¿Por qué las personas llegan a tomar decisiones tan aceleradas y decisiones que van totalmente en contra de la palabra? Porque han puesto su confianza en un brazo de carne. Han confiado en una persona que es tan deficiente como él. ¿Sabe por qué las personas van al psicólogo? ¿Sabe por qué las personas buscan tanta ayuda humana y se olvidan? Esa persona que está ahí tiene un título, pero está más aproblemada que el que va ahí. Esa persona le dice todo bonito, pero en la práctica no sabe ni cómo llevar su vida. Por eso encuentro inconsecuente, puede que no todos los predicadores estén de acuerdo conmigo, pero sin embargo encuentro inconsecuente que nosotros seamos hijos de Dios y que entendamos que el consejo de Dios permanece para siempre, que su palabra es eterna, que el cielo puede caerse a pedazos, que la tierra puede destruirse, pero que su palabra permanece para siempre, y nosotros buscamos consejos de otros hombres humanos que no fundamentan su vida en la palabra de Dios. Encuentro que es totalmente inconsecuente. De hecho, muchos intentan convalidar la palabra con la psicología. En mi forma personal de pensar, no concuerdo con eso. No puedo hallar sentido que la psicología, pensamiento humano, pensamiento natural, tenga que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende el tiempo. Dios está por sobre sus criaturas. Dios está por sobre la creación. A quien necesitamos ir no es al psicólogo, necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir al que es inmutable, al que no cambia, cuyo consejo permanece para siempre. Entonces, ¿por qué hay pastores? Porque los pastores no deben aconsejar según su experiencia. Los pastores no deben aconsejar según les parece mejor, según dice un libro. No, el pastor aconseja conforme al consejo de Dios, conforme a su palabra que es inmutable. Pero sin embargo, nosotros podemos hacer una profesión de muchas cosas, hermanos míos. Pero sin embargo, si nuestra confianza no es el Señor, porque la bienaventuranza es del hombre cuya confianza es el Señor. Y su corazón no se aparta de él. Cuando nosotros buscamos otro tipo de consejos, ¿se acuerdan a dónde acudió Saúl a buscar consejo? Saúl acudió consejo a una adivina.
¿Y Samuel alguna vez pidió consejo a Divina? Él nunca pidió consejo a Divina. David pecó miserablemente, pero mientras él pecó miserablemente, ninguna vez sale que anduvo buscando consejo extraño. Él sabía que necesitaba ser limpio. ¿Y por qué necesitaba ser limpio? Porque él había pecado. ¿Y cómo sabía que había pecado? ¿Cómo sabía que solamente Dios podía quitar su pecado? Porque él se había dedicado a conocer a Dios. Él sabía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Él sabía que todo lo que sus ojos veían cuando era simplemente un pastor de ovejas, lo había creado el Dios que ahora lo tenía como rey. Dios había empeñado su palabra con David. Y un hombre que contra toda expectativa no podría estar en el trono, estaba en el trono. Y un hombre que venía de un lugar totalmente insignificante, ahora nada más y nada menos, aparte de estar en el trono, Dios le hace juramento: de tu descendencia vendrá el Mesías. Es que es imposible, de tu descendencia vendrá el Mesías. ¿Y sabe dónde vino el Mesías? ¿Sabe cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David. ¿Será que Dios, hermanos míos, tendrá posibilidad de no permanecer? ¿Sabe por qué Él es el que hace perseverar a su iglesia? Porque Él no sabe otra cosa. Él no sabe lo que es retractarse. Él no sabe lo que es cambiar de opinión. Él no sabe lo que es comenzar algo y no terminarlo. Él no sabe eso. Yo en mi casa de repente empiezo a hacer trabajos y me azareo y los dejo hasta ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque veo que no me resultan, veo que no tengo todas las herramientas, porque no soy maestro. Hermanos, Dios nunca carece de nada. Inclusive de repente llegamos a pensar nosotros de que Dios, ¿cómo puede hacer esto? Hermanos, Dios determinó usar medios porque Él podría no haberlos usado. Deberíamos dar gracias al Señor que Él nos usa. Cuando Él sanó a un hombre ciego y escupió tierra, ¿usted cree que Él necesitaba tierra? No, porque Él es creativo, Él quiso sanarlo así. Pero Él no necesita nada fuera de Él, porque todo Él lo creó. Él creó de la nada. Él es el único que creó de la nada. Pero sin embargo los hombres siguen creyendo que las cosas empezaron a caer de arriba sin nada y que algo que no tenía vida de repente mutó y ahora algo que no respiraba ahora respira, algo que no pensaba ahora pensaba. Eso es totalmente inconsistente. Esa es la necedad del hombre negando lo que no puede negarse. Pero sin embargo los hombres cambian, el mundo cambia, lo que nuestros ojos ven puede cambiar. Nosotros nos miramos hoy día, somos uno, mañana seremos otros. Inclusive hay muchas cosas de la parte mutable que nos convienen, porque nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, vamos cambiando. Y vamos cambiando para bien. Pero Dios no necesita cambiar para bien, porque Él es perfecto, completamente perfecto. De hecho, en un momento un joven se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno. ¿Y sabe lo que dijo Jesús en su condición de hombre? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Eso quiere decir que Dios es. Él no ha llegado a ser. Él es bueno. Él es sus atributos. Él es inmutable. Él no cambia. Él no varía, Él permanece para siempre y por lo tanto todo lo que se desprende de Él permanece para siempre. Su esencia, sus decretos, su promesa, sus atributos, todo, absolutamente todo, no sufre variación. Y una de las cosas que me llamaba la atención, que un hombre de la antigüedad ponía mucho énfasis a cómo un hombre de Dios puede conocer a Dios y muchas veces su forma de conocer a Dios lo lleva a no querer hacer algunas cosas. Y mencionaba el ejemplo de Jonás, cuando no quería ir a Tarsis. Y nosotros de repente, yo escuchaba a muchas personas que hablan de eso y muestran la desobediencia de Jonás, pero sin embargo hay cositas que son importantes considerar. Que Jonás no simplemente no quiere ir porque es rebelde. Él no quiere ir porque conoce a Dios. Él no quiere ir porque sabe que si ese pueblo se arrepiente, Él lo va a perdonar. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la lección que Dios le da? Cuando Él se sienta todo orgulloso y no quiere hacer nada en un momento, se sienta y Dios permite que crezca una calabacera. Yo me acuerdo de eso porque fue el primer sermón que prediqué en toda mi vida y nunca más me olvidé. Y había una calabacera y Él disfrutó de la sombra
todo el rato que estuvo tirado en el suelo. Pero sin embargo, de un momento a otro, esa calabacera desapareció. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Empieza a reclamar. Que por qué ahora él estaba sufriendo los rayos del sol, por qué él ahora está sufriendo el calor. Y Dios le dice, estoy parafraseando, que ahora él se está quejando por algo que él no hizo, por algo que él no trabajó, por lo que no se esforzó absolutamente nada. Y sin embargo se está quejando. ¿Y acaso Dios dice, no tendrá misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Y sabe lo que finalmente dice Jonás? Es que yo sabía ya. Yo sabía que tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. Y yo sabía que tú lo ibas a perdonar. El problema es que él no quería que fueran perdonados. Entonces el problema estaba en Dios. No, él no cambia. Él es misericordioso. Él es compasivo. Compasivo y clemente es Jehová. Grande en misericordia y él es tardo para la ira. ¿Y sabe lo que hizo ese pueblo? Ese pueblo se arrepintió. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Los perdonó. Sin embargo, 100 años más tarde ese pueblo sería completamente destruido. Pero esas personas de ese tiempo fueron perdonados. Completamente perdonados. Nuestro actuar va a depender mucho de cuánto conocemos al Señor. Cuando de repente caminamos como personas que parece que estamos errantes, es porque carecemos de conocimiento. Y deberíamos nosotros reconocer que carecemos. Y deberíamos buscar con mucho anhelo, con mucho deseo, crecer en todo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos carecer. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Y madurez no de este siglo, no sabiduría de este siglo. Porque si fuera la sabiduría de los príncipes, dice que no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. No estamos hablando sabiduría de este mundo, porque si el mundo fuera sabio, jamás hubiese crucificado al Señor. Mire lo que dice Isaías 40:28. Esta es una pregunta para nosotros también. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escucha, hermano. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese Dios es el que nos tiene reunido aquí a nosotros. Ese es el Dios, el motivo de nuestra adoración. Es el motivo de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y mire lo que dice Dios en Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Sabe lo que Dios dice? ¿Quién, hermanos, puede decir esas palabras? Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero tranquilo, mi misericordia no se apartará de ti, yo estaré contigo. ¿Quién puede decir, no temas, porque yo soy tu Dios? ¿Quién es el que te puede decir que Él es el que te sostiene de la mano derecha y que puedes estar confiado? Solamente Dios puede hacerlo. Yo creo que por más, voy a poner un ejemplo, que por más que Richard le diga a Javiera, Javiera, está tranquila, no te preocupes, está todo bien. Él está mintiendo, porque él sabe que las cosas pueden ser distintas. ¿Se han dado cuenta cuando uno le dice a la gente para calmarla, tranquila, si va a estar todo bien? Eso es una mentira. Nadie puede asegurar que va a estar todo bien. Nadie puede asegurar. ¿Se han dado cuenta que de repente cuando un hijo salió, desapareció, tranquilo, tenga fe, si va a estar todo bien? ¿Se han dado cuenta que siempre dicen eso? ¿Cómo se atreven a decir eso si no pueden garantizarlo? ¿Cómo nos atrevemos a decir todo va a estar bien si no somos capaces de controlar ni nuestras vidas, hermanos? No somos capaces ni de permanecer en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se desvanecen de la nada. Nuestra conducta, todas nuestras promesas empeñadas, en un momento determinado se desvanecen. En la mañana estamos con todo el ánimo y en la tarde no tenemos ganas de nada. Un día cantamos fervorosamente, al otro no queremos congregarnos. Nosotros, hermanos, somos inestables.
No podemos perseverar por nosotros mismos, pero sin embargo la Biblia dice que Él permanece para siempre, que Él es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy y que Él será el mismo por los siglos de los siglos. Y que su voluntad es inquebrantable. Si Él prometió volver, Él volverá. A pesar de que la iglesia parece que perdió el interés por el regreso de Cristo. Creo que cada vez la iglesia habla menos de eso. Porque a la iglesia parece que le gustó mucho el vivir esta vida. Este mundo parece que es muy entretenido. Nos llamó mucho la atención que Dios permita en nosotros ese mismo sentir que hubo en Daniel como en sus amigos. Que nunca amaron Babilonia. Y de hecho Juan dice en su primera carta, cuando habla de las pasiones de los ojos, la vanagloria de la vida, dice que el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros nos alianzamos con este mundo, hay una cosa cierta, que el amor del Padre no está en nosotros. Y algo, hermanos míos, que no puedo dejar de decir, que lo dijo un hombre que experimentó, cómo Dios no cambia, cómo Dios no varía, y cómo podemos descansar absolutamente en Él. Fue un hombre llamado David. En el Salmo 37:25 dice esto: joven fui y he envejecido. Pero una cosa él había visto en todo ese tiempo: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Extraordinario, hermanos. ¿Podría decir usted eso? ¿O nuestra vida está caracterizada por reclamos? Está caracterizada porque solamente vemos lo que nuestros ojos ven y nuestra mirada no se alza a los cielos. Hermanos, alce la mirada al cielo un día, haga la prueba y se dará cuenta que en el cielo todo es tranquilo, todo es paz, todo es tranquilidad. ¿Por qué? Jesús dijo: hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos las únicas personas que podríamos experimentar la paz que el cielo tiene cuando confiamos en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que no varía, en un Dios que no muda. Segunda de Timoteo 2:13. Si nosotros fuéramos infieles, ¿el qué? Él permanece. Ser infiel significa no permanecer en fidelidad, pero Él no depende de nosotros. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Él no puede cambiar por nosotros. Él no puede desistir por nosotros. Por eso una de las cosas más maravillosas, hermanos míos, que están en el Antiguo Testamento, es cuando en un momento dice por un profeta, que no recuerdo cuál es, pero puede buscarlo, ahí usted lo googlea después y se va a dar cuenta que yo no estaba mintiendo. Pero en un momento le habla a su pueblo y le dice: hasta las canas os soportaré. ¿Usted piensa que Dios no sabía cómo iba a ser cuando determinó escogerlo? De repente pasamos por alto, parece que Dios no sabía que yo iba a hacer esto. Parece que Dios no sabía que yo iba a hacer esto otro. Sí, Dios sabía. Lo sabía absolutamente todo. Conocía sus palabras, conocía sus berrinches, conocía sus caprichos, conocía su inmadurez, conocía las palabras que iba a alzar al cielo, conocía todo. Pero aún así, Él determinó hacerlo. Y el que determinó, cumplirá. El que comenzó, lo perfeccionará. El que prometió, lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Él no puede cambiar. En Él no hay mejora, hermanos. Nunca hay una fecha de inicio para Dios. Tampoco hay una fecha de término. No hay caducidad en ninguno de sus atributos. Mucha gente le dice: tatita Dios. Me da mucho celo cuando le dicen así. Que la Biblia diga que Él es el anciano de días, está hablando de la sabiduría. De la sabiduría de Dios. No está hablando de que Él ha envejecido o que Él pierde fuerzas. Por eso mucha gente lo habla como si Él fuera un anciano. Un anciano es puro amor, no tiene fuerza. ¿Cómo Él va a juzgar al mundo, hermanos? La inmutabilidad de Dios. A.W. Pink, una de las cosas que más se encargó de reforzar es que la inmutabilidad de Dios es un arma de doble filo. Porque
el mayor gozo para el pueblo de Dios, pero es la mayor amenaza para los incrédulos. Porque el que prometió que el que comenzó una buena obra la va a terminar es el mismo que prometió que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El mismo que cumplirá su bendición de venir por su pueblo amado es el mismo que cumplirá que en realidad no oirá ningún clamor del impío en el día que él ejerza juicio. Y eso dice Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Mire, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y sabe lo que Dios dice? Y no los oiré. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios es inmutable en todo el sentido de la palabra. Él ha prometido gracia. Él no se retractará de hacernos bien. Él se gozará con nosotros haciéndonos bien. Pero hay de aquel que rechaza a Dios. Hay de aquel que se opone a su palabra. Hay del necio que prefiere en su camino hacer a un lado a Dios. Porque Dios no los oirá en el día del juicio. La inmutabilidad de Dios, hermanos, abarca todo, absolutamente todo en este universo y en nuestra vida. Si Dios ha dicho que Él nos va a disciplinar cuando nosotros pequemos, adivine qué va a pasar cuando pequemos. Nos va a disciplinar. No nos va a consentir, nos va a disciplinar. Y al mismo tiempo, cuando nosotros apartamos nuestra vida en dependencia del Señor, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Nos va a usar. Una de las cosas que dijo Josué al pueblo: santificaos hoy, porque Dios hará maravilla con vosotros mañana. Eso quiere decir que un pueblo consagrado, porque conoce al Dios que le sirve, es un pueblo que se ha dispuesto en que el Dios que cumple su voluntad, en el Dios que cumple absolutamente todo lo que sale de su boca, haga lo que Él quiere hacer. Y para una cosa eligió la iglesia, para el propósito que había elegido Israel, para que el pueblo de Israel expandiera sus alabanzas, para que el pueblo de Israel diera a conocer su nombre. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Pero sin embargo, si desconocemos que Él es inmutable y que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, viviremos una vida totalmente errante, imperseverante, seremos como las ondas del mar, seremos nosotros como un niño fluctuante que en un momento anda de pie, otro momento anda en el suelo. ¿Se han dado cuenta cuando los niños comienzan a caminar? Es muy gracioso, porque aparte se tambalean para todas partes y aparte se intentan parar y se vuelven a caer. Se intentan parar y se vuelven a caer. Espiritualmente no es distinto. Una de las cosas que nos va a permitir ver cuando una persona madura y cuando una persona crece es que de alguna manera, va a reflejar la permanencia, la perseverancia. De hecho, el Señor dice: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen permanecido. ¿Y quién es el que permanece para siempre? ¿Quién es el que no cambia? ¿Quién es el que es de una sola línea? Una de las cosas que nos gusta a nosotros decir: me gustan los hombres que son de palabra, he escuchado mucho yo. Pero ningún hombre puede mantener su palabra hasta el final. Hasta los hombres más valientes al momento de presión ceden. Hasta los más valientes. Pero sin embargo la historia relata que hombres muy débiles, mujeres muy débiles, pudieron morir de una manera extraordinaria ante leones, amarrados a los pies de los caballos, en hogueras. ¿Por qué? Porque el Dios que es inmutable, el Dios que no cambia, prometió sostenerlos en el día de la prueba. Prometió sostenerlos. Por eso Él decía: sé fiel hasta la muerte. Porque Él es fiel. Porque Él no cambia. Que Dios de paz nos bendiga. Pongámonos en pie, hermanos. Padre eterno, una de las cosas, Dios mío, que debo reconocer delante de usted, que no es nada sencillo, Dios mío, poder hablar de sus perfecciones. No es cosa fácil, Dios, hablar de sus atributos. Pero sin embargo, en su gracia usted nos permite, Dios mío, de alguna forma poder conocerlo. De alguna forma poder comprender quién es usted. Y al conocerle, Dios mío, nosotros podamos, Dios mío, ser alumbrados en nuestros corazones, para que podamos dejar de caminar en necedad y podamos caminar en sabiduría. Podamos ser hombres, Señor, y mujeres que caminen con su mirada puesta arriba en los cielos
y que no pongamos nuestra mira en las cosas de esta tierra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ver tus brillos. Señor, todo lo que quizás no pude exponer, todo lo que quizás, Dios mío, no pude expresar de la mejor manera, ayúdanos, Espíritu Santo, para que comprendamos y nos maravillemos, Señor, en tu palabra, y podamos comprender y, Señor, podamos dar evidencia que en realidad hemos conocido a un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no varía, un Dios que no depende de nada externo, un Dios que no cambia de ánimo, y que eso nos haga permanecer en ti, Señor. Haznos una iglesia que permanezca. Haznos una iglesia que no simplemente, Señor, tenga palabras persuasivas, que no simplemente seamos buenos adoradores, sino que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti. No podremos caminar, Señor, de esta manera, a menos que usted nos ayude, a menos que usted nos fortalezca. Oh Señor, ayúdanos, Padre mío, porque cuántas veces hemos empeñado nuestra palabra y no hemos cumplido. Cuántas veces hemos dicho, ahora sí, Señor, y no lo hemos hecho. Oh Dios mío, ayúdanos a reflejar tu carácter en nuestra vida. Oh Señor, que así como tú eres fiel, así como tú eres inmutable, y todos tus atributos son inmutables, ayúdanos a nosotros de alguna manera a reflejar, Señor, permaneciendo y, Señor, siendo estables y firmes en nuestro camino. Y para eso necesitamos, Señor, vestirnos de toda armadura espiritual, para que podamos resistir toda acechanza del maligno y para que podamos estar firmes en el día malo. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.